buenísimo que exista, está buenísimo que exista esta nueva categoría porque me parece que es súper importante que se reconozca la historieta como un lenguaje que, como decía, tiene muchas posibilidades creativas, tiene muchas posibilidades expresivas. Y mi idea hoy es compartirles un poco algunas cuestiones más bien teóricas y también el trabajo de algunos colegas que hacen historietas, que trabajan ahora en Argentina y que tal vez les pueda servir como de inspiración para presentar a ustedes sus propios trabajos. Cualquier cosa, me pueden hacer preguntas. La idea es que sea una charla amena y amigable. Cualquier cosa me pueden preguntar, pueden escribir en el chat. Acá está Igne, que también me está acompañando y que puede avisarme cualquier cosa. Yo voy a ir pasando una presentación, ¿sí? Que voy a empezar a compartir ahora. Yo puse historieta de autor porque la idea es que, digamos, las personas que hacemos historietas podamos contar historias súper personales, ¿no? Y me interesa esto, como historietas que ponen en juego la voz de una persona, ¿no? Que en este caso ustedes van a estar haciendo sus propias historietas. Pero primero pensar un poco qué es la historieta, ¿no? La historieta es una secuencia de imágenes, ¿no? De imágenes fijas, o sea, no están en movimiento. Y es una secuencia deliberada con el propósito de transmitir información, ¿no? Y en la producción de historietas, las personas que las leen tienen que poner mucho esfuerzo, ¿no? Tienen que poner un montón de facultades para ver qué está sucediendo en la relación entre las imágenes de una historieta. También es conocido como arte secuencial. Y en la historieta interactúan tanto la imagen como el texto, ¿no? Es un montaje de palabra e imagen. Las historietas existen hace muchísimos siglos, ¿no? Digamos, se utilizan las secuencias de imágenes desde la antigua Grecia, por ejemplo, en las frentes en los frontis de los templos, por ejemplo, acá ya les puse un ejemplo, los griegos hacían secuencias en relieve para contar las batallas, entonces también lo hacían en las ánforas, en las cerámicas, pintaban secuencias de distintos mitos, y ahí empezó el arte secuencial. Después, claro, se puso más en los años 50, con las historietas de superhéroes se popularizaron. Pero los seres humanos tenemos la necesidad de contar con imágenes desde la antigüedad. Ahora, hay un elemento que es súper importante en el cómic, que es la viñeta, ¿no? Que es la unidad constitutiva. Es la unidad constitutiva del cómic, la unidad mínima. Y son estos cuadrados, en este caso, aunque las viñetas no siempre tienen que ser cuadradas, que un poco se suceden el uno al otro y que van construyendo la secuencia narrativa. Acá les puse un ejemplo de China 8, que es una ilustradora argentina relativamente joven que hace historietas y que su libro se llama Inframundo. Pero ahí vamos a ver que entre las viñetas hay algo muy importante también para el relato secuencial, que es justamente ese espacio que corre entre viñeta y viñeta, que se llama calle. Y ahora vamos a hablar un poco de eso también. Otro elemento que es súper importante de la historieta son los globos o los bocadillos. Y los globos son aquellos elementos que nos permiten mostrar los diálogos, ¿no? Qué es lo que piensan o lo que dicen los personajes. Y podemos utilizar también la forma que tienen, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Podemos utilizar esas formas de las viñetas para connotar distintas expresiones, ¿no? Para denotar distintas expresiones. Por ejemplo, no es lo mismo si yo
utilizo un globo de diálogo que está así como todo chorreando líquido, que podría ser una expresión tal vez de llanto, de tristeza, o esa que tiene como los bordes más pinchudos, que podría ser una expresión mucho más agresiva o de enojo, ¿no? El globo de diálogo, el globo de pensamiento, que es el que refleja, digamos, por ahí el monólogo interior de un personaje o el pensamiento del personaje, el globo que tiene distintos picos que apuntan eh, hacia distintas bocas o distintos personajes. Y también tienen que recordar que las historietas tienen un orden de lectura, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. A ver, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso también les puede servir cuando ustedes pongan los globos, ¿ok? Porque es muy importante que el lector no se pierda. Entonces el lector tiene que ver que si el globo que está arriba se lee primero que el que está abajo, y el que está a la izquierda se lee primero que el que está a la derecha. Y acá está lo que les decía de las calles. Ya hablamos de la viñeta, que es la unidad mínima narrativa de una historieta, y lo que sucede entre viñeta y viñeta es la calle. Yo acá les puse una historieta de Scott McCloud, que es este señor que está acá de anteojos, que es un dibujante, que escribió unos libros que explican cómo se hace una historieta. Están buenísimos. Después les voy a pasar el nombre para que los busquen porque se pueden encontrar los PDFs en internet. Y acá él dice, la primera dice, vas a morir, no, no, y después el grito. Y abajo él dice, ¿ven ese espacio entre las viñetas? Los aficionados del TVO, que es el nombre de las historietas en España, digamos, los aficionados del cómic, lo han bautizado con el nombre de calle. Y pese a ese título informal, la calle juega un papel de primer orden en la magia y el misterio que residen en la entraña misma de los cómics. Aquí, en el limbo de la calle, la imaginación agarra dos imágenes separadas y las convierte en una sola idea. A ver, ¿qué pasa? En esa calle, ¿qué es lo que sucede entre una viñeta y la otra? El lector lo que hace es completar lo que pasa entre una y la otra. Uy, hay un montón de ruido por ahí. El lector lo que hace es completar lo que pasa entre una viñeta y la otra. Y ese espacio simbólico se llama elipsis, ¿no? Y es con lo que nosotros vamos a jugar cuando dibujamos historietas. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de dibujantes de historietas que están trabajando ahora para que veamos distintas técnicas y distintas posibilidades que tiene este lenguaje. Esta dibujante se llama Power Paola y en realidad no es argentina, ella nació creo que en Ecuador y vivió también en Colombia, pero ahora vive en Argentina. Y fíjense, ella lo que hace es trabaja historias de su propia vida, ¿no? Como que ella cuenta historias autobiográficas. Ella tiene un libro muy famoso que se llama Virus Tropical, que también... Pero están haciendo capacitaciones para los chicos, chicas, para que participen en los juegos de vida. ¿Qué tipo de capacitación? Por ejemplo, ¿podrían poner un más o menos, silenciar, por favor? Porque no puedo... o sea, más o menos cómo tienen que ser con la temática, qué tienen que respetar. La vez pasada hubo de ¿Igna? video minutos, que no Sí, se sí, tenían sí, que estoy pasar los intentando hacerlo, lo que minutos, pasa es que no estoy pudiendo, porque no me está dejando. asesorándole cuál es como Ahí que estoy, tendrían que tener. listo, Uy, perdón. bueno, les estaba contando que este cómic de Power Paola se llama Virus Tropical, y fíjense que lo que hace es dividir en los cuadraditos, ¿sí? En la página que ven a la izquierda, hizo como un montón como si fuera una pared de ladrillos. A veces se puede hacer eso, como construir toda la página y rellenar los bordes de las calles
con el color que ustedes quieran, o con el patrón que ustedes quieran. Fíjense que lo que ella hace es contar su historia, digamos, contar su infancia. Acá es el trabajo de Julia Barata, ¿no? Julia Barata es otra dibujante que lo que hace es rompe con la viñeta ortogonal, ¿no? Rompe con la viñeta bien cuadradita y delimitada. Si se fijan bien, ella lo que hace es superponer una figura a la otra, como que ella va repitiendo a los personajes, ¿sí? Y los va acomodando, sí, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero de una forma un poco caótica, y eso le da un efecto a la historieta que está buenísimo, que le da como una especie de movimiento. O sea, uno realmente parece que estuviera caminando con esos personajes que están ahí, ¿no? Como que, y los globos de diálogo lo que hacen es pisar a los personajes, porque ella lo que busca es un efecto así como de interrupción. O sea, el nenito le está diciendo mamá arriba del globo de diálogo. Entonces ustedes pueden aprovechar los globos de diálogo para, y cómo se superponen uno al otro para dar distintos efectos. Este es el trabajo de María Luque. María también es una pintora, a María le gusta pintar, y para que vean que se puede dibujar de distintas maneras, ¿no? Como que ella, por ejemplo, en la página que ven a la derecha, estas son dos historietas diferentes, la hizo con lápices de colores. O sea, yo traté acá de meterle distintas posibilidades técnicas para que ustedes vean que la historieta se puede hacer con cualquier técnica, y que en los juegos, digamos, en el concurso en el que ustedes se pueden presentar, lo bueno es que pueden presentarse con, no hay limitaciones a la parte técnica. Fíjense, por ejemplo, a María le gusta retratar las historias de pintores y pintoras y las biografías de estos personajes. En la página que está a la izquierda, fíjense que trabajó solamente con dos colores, con el rojo y con el azul. Después ese rojo también lo diluye y lo transforma en rosa, pero básicamente está trabajando con una paleta de dos colores, y eso también es una buena idea para generar historietas que tengan cierta coherencia visual, que haya una paleta reducida. Acá les puse el trabajo de Flora Márquez, ¿no? Que es una ilustradora cordobesa, y lo que ella hace es un diario. O sea, ella escribe su diario y después lo transforma en historietas. Y la disposición de la página es muy simple. También son 4 viñetas por página. Ustedes, como van a tener que presentar una historieta que tenga como máximo 5 páginas, van a tener que decidir más o menos cuántas viñetas van a querer por página. Fíjense acá que ella tiene los globos de diálogo y también tiene un espacio que reserva para la voz en off, ¿no? Ese es el espacio que se reserva en un rectángulo que puede estar en la parte de arriba o en la parte inferior de la viñeta. Este es el trabajo de Juan Vegetal, que trabaja con marcadores. Y fíjense que sus historietas son un poco surrealistas, ¿no? Como que no, las historias que él plantea son un poco delirantes, a él le gusta jugar con este lenguaje como si fuera un dibujo de un niño, hecho incluso con los materiales que usamos cuando somos bien pequeñas, que son los marcadores de la cartuchera escolar, y utiliza las viñetas cuadradas, con muy poco texto. También hay algo que es la historieta silenciosa, que es aquella que no tiene texto, y esa también es una posibilidad que tienen ustedes para presentar al concurso. Pero en tal caso, siempre que hagan historieta silenciosa, tienen que ser súper claros con el dibujo, ¿no? Acá hay otro trabajo de una ilustradora que se llama Femimutancia, que es una ilustradora más clásica,
trabaja con línea oscura y después con color digital. Esto de nuevo China 8. Y este ejemplo se los puse porque fíjense lo que hace con las viñetas, ¿no? Por un lado, en la página de la izquierda tenemos un sistema de viñetas bastante claro, como bastante ortogonal, organizado. Y en la página de la derecha tenemos unas viñetas que ya empiezan a romperse. Y ella hace esto para reflejar un poco la situación que se está viviendo en la imagen, que es que ese personaje oscuro, que es como un monstruo, es como la ansiedad de ella que la está como asediando. Entonces, para reflejar esa sensación de ahogo, ella rompe con la viñeta y hace que un personaje atraviese de arriba hacia abajo. Acá les puse el trabajo de Atos Pastore, que trabaja con fotos, ¿no? Fotos intervenidas. También pueden utilizar fotos y recortar fotos, armar un montaje, digamos. La historieta, con tal de que haya una narración en viñetas, secuencial, digamos, que sea clara, organizada, admite cualquier tipo de técnicas, ¿no? Me parece que la idea es sacarnos un poquito el prejuicio de que tenemos que dibujar perfecto para hacer una historieta. La idea es poder contar una historia con nuestras imágenes. Y si esas imágenes son fotos que vamos recortando o digitalmente en Photoshop o a mano, también tenemos ahí un recurso para narrar. Y en este caso no hay texto, ¿no? Acá una historieta más clásica, que es la de Pablo Vigo, que sí, Pablo es un virtuoso del dibujo. Yo como no los conozco y no sé cómo dibujan ustedes, nada, entiendo que muchas personas pueden ser grandes dibujantes y aprovechar bien el recurso del dibujo para mostrar distintas acciones, distintas expresiones de los personajes. Fíjense, acá son dos historias diferentes, o sea, saqué dos páginas diferentes. En una hay muchos globos de diálogo. Fíjense cómo puso el título que se llama Good Boy, lo puso como en el medio y como si fuera una viñeta más. Ustedes, si van a titular su historieta, tienen que pensar dónde van a poner el título. En la página de la derecha hay muchas placas amarillas que tienen la voz en off, ¿no? Fíjense cómo usó el color, ¿no? Ay, perdón, me fui para atrás. El color que usó es, en la página de la derecha, es azules, negro, y después un color que contrasta muy bien con esos azules. ¿Y por qué contrasta? Porque es un color bien cálido, es el amarillo. Entonces, con una paleta muy, muy limitada, logra un efecto de noche, de lluvia, de luces prendidas. Acá, por ejemplo, después el trabajo de Delius, que es una historietista que trabaja hace mucho tiempo en Buenos Aires, y ella lo que hace es ilustrar sus sueños, ¿no? Ella se duerme, ¿no? Obviamente, como todos soñamos, anota los sueños que tiene y después los transforma en historietas. Yo pensando, les muestro todo esto pensando también en qué ideas podemos tener para contar nuestras propias historias, ¿no? Y qué cosas nos pueden inspirar para hacer nuestras propias historietas. Entonces, los sueños pueden ser una gran fuente de inspiración en este caso. Fíjense que ella utiliza solamente el blanco y
negro, ¿sí? Para hacer la historieta. Eso es una posibilidad también. Usa la voz en off, ¿no? Estos textos que están como su monólogo interior o lo que ella piensa o el relato de su sueño, lo escribe en letra cursiva, en esas placas rectangulares. Después utiliza algunos globos de diálogo para mostrar cierta expresión, digamos, las expresiones de los personajes o los diálogos de los personajes. Y también, bueno, pone el título con una viñeta al inicio. Esta es una historieta de una sola página y que tiene muchas viñetas. Ahora que vimos un poco de las distintas posibilidades técnicas y de lo variado que puede ser el lenguaje de las historietas, bueno, quería recomendarles estos dos libros a quienes les interese mucho el cómic. Son libros que se pueden conseguir en internet, están en PDF, o sea, yo sé que están circulando por ahí. Y si no hay mucho material, si lo googlean, aparecen algunos textos. Digamos, este es un ilustrador que se llama Scott McCloud, que se tomó el trabajo de explicar cómo hacer cómics y cómo entender el cómic, como una especie de teoría del cómic, pero lo hizo en forma de novela gráfica. O sea, él se dibuja a él mismo contándonos qué es lo que, digamos, las distintas partes del cómic y haciendo como una especie de clase de historieta, pero narrada por él. Él lo que explica es cuáles son las distintas transiciones que hay entre una viñeta y la otra, ¿no? Puede sonar un poco difícil, pero me parece que está bueno que lo pensemos un poco para ver cuáles son las posibilidades que tengo de dibujar varias viñetas y qué decisiones puedo tomar para pasar de una viñeta a la otra. Y una que él primero clarifica es momento a momento. Fíjense que en la primera tenemos una chica con los ojos abiertos y en la siguiente con los ojos cerrados. Después, en la otra tenemos como una especie de zoom sobre el planeta Saturno. Y en la de abajo tenemos como una araña que lentamente se está acercando al personaje que está dormido. Este tipo de transiciones de viñeta a viñeta que se llaman momento a momento, son movimientos temporales muy lentos, ¿no? Es como que pasa muy poquito tiempo entre una y la otra. Y nos pueden servir para mostrar ciertas acciones con mucho detalle. Y cuando quiero también jugar con el tiempo, porque como somos historietistas podemos jugar con el tiempo y hacer que el tiempo se ralentice un poco. Después, por ejemplo, una que es muy común en la historieta y sobre todo también en la historieta que conocemos de superhéroes o en el manga, es la de acción-acción. Acción-acción. Y es cuando en la historieta se toma un solo elemento que progresa. Por ejemplo, en estos ejemplos que vemos acá. La copa que se sirve, después el personaje toma y después eructa. Como que pasa un tiempo entre una y la otra, pero lo que se toma es la misma acción. Después tenemos tema a tema, que ya casi hay un cambio de cámara, ¿no? Si hablamos en términos cinematográficos, tenemos un cambio de enfoque entre una viñeta y la otra. Entonces volvemos a esta de vas a morir, no, no. Y ahí después se ve la ciudad con el grito. El lector es quien completa lo que pasa entre una viñeta y la otra, ¿no? Esta es súper interesante que la podamos manejar, porque es la que un poco le hace sentido a las posibilidades de la historieta, me parece, que es decidir qué es lo que voy a mostrar en cada viñeta y por qué, y cómo y cuándo voy a mover la cámara. Es como un poco si fuéramos los directores de
nuestra película, ¿no? Como que, ¿cuál es la elección que yo tengo que tomar para cada una de las viñetas? Después tenemos esta que es escena a escena, distancias digamos, hay mucha distancia entre tiempo y espacio. Por ejemplo, me sirve para mostrar, es muy claro el segundo ejemplo, ¿no? Cuando vemos 3 ciudades distintas, que hay 3 personajes distintos en 3 ciudades distintas. O por ejemplo, abajo, nadie se salvó del accidente aéreo. Tenés razón. Y mientras vemos que un personaje sí se salvó. Digamos, de alguna forma, lo que me permite este tipo de transiciones de escena a escena es viajar en el tiempo y en el espacio. Esta también es súper interesante y nos sirve para mostrar todo un escenario, ¿no? Por ejemplo, se llama de aspecto a aspecto, porque muestra distintos aspectos de un lugar, de una acción o de un estado de ánimo. Y es básicamente si nosotros estuviéramos con una cámara en un lugar y fuéramos dibujando, digamos, o captando distintos espacios, distintos recortes o encuadres de una misma locación, o de una misma situación, o de un mismo espacio, ¿no? Y esto es re lindo para poder hacerlo en las historietas, porque le da muchísima atmósfera a la historia que estamos contando, muchísimo clima. Y después esta, que es la más surrealista de todas y que es más difícil de usar, es cuando una viñeta realmente no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Se llama non sequitur, y es cuando la relación entre las viñetas pareciera no tener sentido, ¿no? Por ahí puede tenerlo, pero a priori pareciera que no, ¿no? Y tal vez es un recurso que se puede usar, no sé, en ciertas historias de humor o historias más surrealistas, o para mostrar, no sé, algún tipo de flash que pueda tener un personaje. Digamos, es la menos común, pero existe, y hay un montón de historietas experimentales que aprovechan este recurso. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que ustedes tienen que presentar para este concurso. Tienen que presentar obras originales e inéditas, ¿sí? Y una por autor, o sea, tienen que ser los autores del guión, que es la parte escrita, y del dibujo. La historieta tiene que estar escrita en castellano, basada o inspirada en el lema de la presente edición. No se aceptarán obras que hayan sido premiadas en otros concursos. El formato debe ser tamaño A4. Se presentará rotulada, o sea que tienen que estar escritos los textos, paginada y con una extensión máxima de 5 páginas por una sola cara. Además deberá estar acompañada de un resumen del contenido de la historia completa. Como ya dijimos, la técnica es libre. Puede ser dibujo, pintura, fotos, collage en papel, lápiz digital, blanco y negro, color. Cada trabajo se podrá presentar en original, en una copia a papel o en formato digital. Bueno, y ahí especifica qué pasa si son formatos digitales, ¿no? ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacerme en este momento? Igne, ¿estás ahí? Yo no veo a nadie, ¿eh? Sí, estoy. No sé si alguien quiere preguntar algo. Igual si no los vas a ver mientras tengas la pantalla compartida, así que, o sea, para verlos vas a tener que dejar de compartir pantalla y después de última volver a compartir. Dale. Por ahora en el chat y eso no hay mensajitos. Bueno, perfecto. Cosas importantes, ¿no? ¿Tengo que ser un genio del dibujo para hacer una historieta? No, ¿no? ¿Puedo hacer una historieta dibujada? Profe, una pregunta. ¿La historieta máximamente tienen que ser de 10 hojas o de 5? De 5, Joana. Tiene que ser de 5 máximo, según las reglas del concurso.
¿De las dos carillas o de una venía a ser? Porque, por ejemplo, lo hacía adelante y atrás no. Le pregunto. Adelante sí, atrás no. O sea, las hojas se cuentan solamente una carilla. Ah, bueno, está bien porque así le preguntaba y me sacaba las dudas porque por ahí lo hacía en los dos lados y tipo que estaba mal. No, no, no. Podés hacer, o sea, 5 páginas es solo 5 carillas. ¿Se entiende? Ajá. De todos modos, si después tenés dudas específicas del concurso, puedes escribir un mail para que te contesten, supongo, ¿no, Igne? Porque Sí, está bien, está bien. Hasta ahora no tengo ninguna duda, pero si llego a tener dudas, le me tengo que pregunto. enviar. Buenísimo. Está bien, todavía anoté algunas cosas ahí donde estaba la historieta, por si las dudas pueden llegar a faltar, le iba a agregar unas cosas más. Bueno, dale, si querés hacia el final, charlamos un poco. Cuando Sí, termine la presentación, me pueden hacer preguntas específicas sobre las historietas que estén haciendo o lo que sea. sí, está bien. Una pregunta más. ¿El tema, tengo que llevar el tema de que gané o lo puedo cambiar? Es como el tema de que ganaste. O sea, la historieta que gané en Mercedes, Ajá. tengo que llevar ahí para mostrarle, o la misma tengo que llevar, o puedo cambiar otra historia. Mira, eso yo no lo sé muy bien porque yo no soy de los juegos de guita. Yo soy una ilustradora que me llamaron para hablarles sobre las historietas. Pero me Hola, parece que Joana. podés presentar una nueva. Sí, Hola, está bien. sí. Joana, perdón, Sí, Mariana, que me meta así, podés seguir. Después, si querés, vos hablás con tu coordinadora, pero no, a Mar del Plata vas a ir a un taller con una docente artista que te va a dar un taller nuevo. Vas a hacer tu historieta o vas a trabajar ahí otra cosa. Tu historieta con la que ganaste, esa va a estar presentada en un lugar, pero no tenés que hacer nada, vas a hacer otra cosa nueva. sí, está bien. Eso nomás quería preguntar porque por ahí quería cambiar o algo y tenía que llevar esa. Perfecto, Joana. Hola. ¿Solo eso? Bueno, gracias. Vamos a Chao. seguir, chao. Vamos a seguir con algunos tips que les quería como dar para pensar un poco cómo vamos a trabajar estas historietas, ¿no? Sí, No hace falta ser una persona que dibuje excelente, ¿no? Digo, en el sentido de que no hace falta saber dibujar cuerpos humanos musculosos, perspectivas logradísimas, digamos. Lo importante en la historieta es que el dibujo comunique, ¿no? Puede ser un dibujo súper sencillo. Por ejemplo, esta historietista que se llama Clara Lagos tiene un dibujo muy sencillo, pero sus historietas son muy expresivas, ¿no? Acá les dejé una de ellas, pueden buscar más ahí en internet. No hace falta ser un dibujante eximio, académico, digamos. Pueden dibujar a- personajes muy sencillos. A ver, voy a hacer- Algunos consejos también. A veces cuando ponemos limitaciones a la técnica, a la paleta y al formato, nuestra creatividad se expande. Por ejemplo, si yo no sé qué hacer y no sé por dónde empezar, ¿no? Me conviene decir, bueno, yo en mi casa tengo tinta china y lápiz y papel. Entonces decir, bueno, solo voy a trabajar con esos elementos. Porque si yo agarro y empiezo, no, voy a hacer con marcadores y tinta china y con lápices, y después se me arma todo un pastiche que por ahí hace que la historieta no se entienda nada, o en el medio me frustro. A veces está bueno decir, bueno, voy a trabajar con estas 2 o 3 cosas. Después también con el color es algo muy importante. El color no es tan fácil como parece. A veces está bueno trabajar
una paleta acromática, por ejemplo, en escala de grises. Ya vimos un montón de historietas en los ejemplos en donde no había color. Por ejemplo, esta de los sueños que les mostré. O una paleta monocromática, en donde yo trabajo solo con blanco, negro y un color. O solamente trabajar con 2 colores, o con colores complementarios, digamos, o solamente con los colores primarios. Pero ponerme un límite y mantener ese límite durante las 5 páginas de la historieta ayuda a que haya mucha unidad, ¿no? Yo les voy a mostrar algunos cómics que yo hice y les voy a contar un poco cómo los trabajé. Este es un libro que se llama Yassi y es un libro para niñas en realidad, pero bueno, tiene 70 páginas y es una historieta que yo trabajé durante muchos meses y que cuenta, es un poco la leyenda de la yerba mate, que la adapté, digamos, para... y armé como una versión bastante fantasiosa de la leyenda de la yerba mate. Entonces cuenta la historia de la luna que pone un huevo y nace este personaje que se llama Yassi y que tiene una misión, ¿no? Fíjense que acá yo trabajé pocas viñetas por página. No hace falta hacer tantas viñetas. Por ejemplo, en la página de la izquierda van a ver que hay solo 2 viñetas, una arriba y una abajo. Y en la siguiente usé 3, ¿no? Para mostrar el momento en el que el yaguareté está por saltar encima del cuatí. Y ahí, por ejemplo, fíjense que moví la cámara, ¿sí? Esto que veíamos de las transiciones en las viñetas, y trabajé esta transición de aspecto a aspecto, en donde por un lado vemos el yaguareté que está por saltar arriba del cuatí. Después vemos la niña en primer plano gritando que no. Y después vemos los pájaros que están volando, porque sucedió la tragedia, ¿no? Que el yaguareté se comió el cuatí. Acá les muestro otro trabajo que hice, que es una historieta de una sola página, y que es la historia de una capitana que luchó en las guerras de la Revolución de Mayo, ¿no? Y como que lo que hice fue agarrar el papel y dividirlo en 6 viñetas. Que eso es una estructura súper simple que ustedes pueden hacer en cada una de las páginas que tienen, digamos. Si tienen muchas dudas, me parece que 6 viñetas por página es un buen número. Yo lo que hice acá fue, busqué información sobre la historia de este personaje, lo resumí, y después lo dividí en 6 e hice los 6 dibujos. Y acá les pongo la versión en blanco y negro y del otro lado la versión en color, que la hice en color digital. Yo no sé si ustedes manejan color digital, digamos, se puede colorear de miles de maneras una historieta, digital es una, yo utilizo el programa Photoshop, pero si no manejan programas digitales lo pueden colorear a mano, no hay ningún problema. Entonces les dejo las 2 versiones para que vean el proceso. Y después este que es un libro que habla sobre una de las primeras vueltas al mundo en barco, que es el viaje de Magallanes. Yo trabajé con un guionista, ¿no? Que se llama Alejandro Farías, y este es un libro que nos encargaron, nos pidieron que hiciéramos este libro, y yo me puse a investigar un montón sobre cómo eran los dibujos que hacían los hombres, estos viajeros en la época, en el 1500, y me di cuenta de que, bueno, que son todos dibujos que el registro queda en blanco y negro, que tenían como muchas tramas, que dibujaban muchos monstruos marinos, que tenían un alto grado de fantasía. Entonces, utilizando toda esa documentación, yo ilustré este libro,
que tiene varias partes de historieta. Y también para hacer los rotulados, utilicé un programa que está en internet. Si alguno se da maña, está buenísimo, y no le gusta escribir a mano. Es un programa que se llama Calligrapher, ahí lo anoté, el nombre al costadito, y que se puede utilizar gratuitamente, y podés armarte una plantilla con todas las letras del abecedario, ahí está la que armé yo, y la escaneás y la toma y la transforma en una tipografía, ¿no? Entonces con eso yo, como tenía muchos textos, pude armar todos los textos de las historietas. Pero bueno, en el caso de que ustedes quieran escribir a mano, es muy importante que sea súper claro lo que escriben, ¿sí? Que los textos estén bien claritos, que no haya dificultades de lectura. Acá también en los globos de diálogo están los textos que yo armé con esa tipografía. Ahí veo que hay dos preguntas. Ahí está, las contestó Igne. Hay una pregunta de cuándo hay que armarla, cuándo hay que presentar la historieta. Buenos días. Si bien un autor puede haber seguido los pasos de sinopsis, argumental, guión, storyboard, en la segunda etapa puede ocurrir que el progreso de la trama se estanque. ¿Qué recomendaciones le darías a los autores? Ahora vamos a esa parte. Es una gran pregunta. Ahora vamos a ir a la parte más del proceso, ¿no? Bueno, y este es otro libro que se llama Cuentos Inciertos, que son unos microrelatos, también lo hice con un guionista. Él me daba los microrelatos escritos así en prosa, y yo los fragmentaba en 8 viñetas, ¿no? A mí eso siempre me sirve mucho, como tomar la decisión de, bueno, la cantidad de viñetas que voy a tener. En este caso, como era una de las primeras historietas que yo hacía, me ordenó muchísimo la cabeza para no perderme en el camino, ¿no? Como que yo tenía ahí una estructura súper clara de que cada microrrelato tenía 8 viñetas. Ahora vamos a la parte un poco más concreta del proceso, ¿no? Acá una persona me hizo una pregunta súper interesante sobre el proceso de guión, de storyboard. Vamos a ir primero un poquito a eso y después vemos las dificultades que puedan surgir. Todos los dibujantes profesionales bocetamos, ¿no? Es un recurso que es muy importante, digamos, para el proceso, porque nos permite equivocarnos. Acá yo puse unos bocetos de Liniers, que es un gran historietista, y se ve que él primero lo que hace es un trabajo a lápiz. A veces está bueno hacer un storyboard, que es, digamos, es más, si son historietas largas es muy importante hacerlo, hacer unos pequeños bocetos que se puedan corregir rápidamente en lápiz, y después pasar a un boceto más grande. Yo, por ejemplo, acá les puse un boceto que hice yo del lado izquierdo. Esta es una historieta que me encargaron del Museo Histórico Nacional, ¿no? Sobre un hecho histórico que fue una tragedia de Camila O'Gorman, que es una chica de la alta sociedad que se enamoró de un cura y huyó con ese cura, y finalmente como que fue capturada por el gobierno rosista y la mataron, ¿no? La ejecutaron, a ella y a su novio. Entonces, hice todo un trabajo primero de boceto, con la misma estructura de antes, ¿no? Agarré y trabajé 6 viñetas por página, era una 4 también. Yo lo trabajé más grande, lo trabajé en formato A3 para poder tener más posibilidad de detalle. Fíjense que trabajo con mucha trama y mucho cruce de líneas, y ese tipo de tamaños es más cómodo. En eso ustedes traten de
decidir en qué tamaño les conviene trabajar. Por ahí les conviene trabajar grande y después lo escanean o le sacan la foto y lo achican después. Y bueno, fíjense que por un lado está el boceto y por el otro ya está el entintado final, ¿no? Yo les voy a recomendar un método de trabajo que bueno, que es el que a mí me sirve, pero entiendo que después cada uno ya desarrolla su método personal y tiene como distintas maneras de trabajar, ¿no? Como que yo conozco colegas que no trabajan con bocetos y está bien. A mí me sirve trabajar con bocetos. Lo primero que les recomiendo es que puedan hacer un relato oral de la historia que quieran contar. Sobre todo porque en este concurso ustedes tienen que presentar después una sinopsis escrita. Entonces, primero que se lo puedan contar como si se lo estuvieran contando a un amigo, una amiga, una amiga, contar la historia. Después, escribirla, ¿no? Una vez que tengan la historia escrita, pueden hacer la escaleta, ¿no? Que es ya decidir qué escenas voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, ahí pueden escribir viñeta 1. No sé, volviendo a la pasada. La viñeta está partida en 2. Por un lado tengo a la chica leyendo, en el otro tengo a la chica a punto de morir. Viñeta 2. Tengo una fiesta en la casa de los O'Gorman. Están jugando el gallito ciego. Viñeta 3. Están huyendo en un caballo, de noche. Entonces ahí hay una descripción de lo que se va a ver en la viñeta. Eso sirve hacerlo, porque ya más o menos voy decidiendo qué es lo que tengo que dibujar. Después hacen el storyboard, ¿no? El boceto pequeño. Y ahí lo trabajan en lápiz, muy chiquitito, en una hoja. Después los bocetos ya los agrandan. A mí me sirve mucho, por ejemplo, ahora descubrí que me sirve hacerlo en papel cuadriculado. Porque el papel cuadriculado ya tiene las líneas marcadas. El boceto, ¿no? Y después tienen que calcar esos bocetos que ya están a tamaño y entintarlos. Eso es digamos, un método de trabajo muy básico de la historieta. Yo les voy a mostrar acá en la práctica. El texto que está acá es lo que yo iba a poner en la historieta, que era una historieta que hablaba sobre mi relación con el dibujo, ¿no? Entonces, ahí está el texto que escribí, que dice: dibujar es para ella otra forma de pensamiento, que a veces es pensamiento puro y a veces se parece a no pensar. Dibujar es una invocación y es una entrega. Es empezar con una idea y que el dibujo le pida otra cosa. Dibujar es confiar. El dibujo le pide que respire, que resista y que sea paciente. Dibujar es su máquina del tiempo personal. Fíjense los bocetos desprolijos que hice ahí arriba, ¿no? Ahí están los bocetos. Primero los boceté en lápiz, después arriba con tinta, después saqué flechitas con las aclaraciones de algunas escenas cuando no quedaban muy claras en el dibujo. Los bocetos del storyboard son muy útiles para esta instancia en la que nosotros mismos nos entendemos, ¿no? Es cuando es un boceto que sirve para una, nada más, digamos. Es muy difícil mostrárselo a otra persona, porque son muy desprolijos y muy rápidos. Después, bueno, pasé a un boceto más grande, ya en papel cuadriculado, me quedó ahí abajo en la diapositiva, pero y después lo calqué y ya lo entinté, ¿no? Como que lo calqué con lápiz. Calcarlo lo pueden calcar en una ventana que tenga mucha luz y pueden pasarlo en limpio. Y después lo entinté. Y fíjense que le di mucho trabajo de texturas, pero bueno, este es mi estilo personal y cada uno ahí irá encontrando la manera de
dibujar. En mi caso, yo quería pocas viñetas por página, muchos textos con voz en off y pocos globos de diálogo en esta historieta. Y acá les quería mostrar el proceso de trabajo de Cuentos Inciertos, que es el otro libro que hice. Son cuentos muy, muy cortitos, ¿no? Como como si fueran microrelatos que están ilustrados en viñetas. Entonces, les voy a leer este y el siguiente para que vean cómo lo trabajé. Dice, la habitación. Un día descubrió una mancha de humedad en la pared del cuarto. ¿Qué? Es igual a mi sistema venoso. Esa noche la despertó un ruido muy extraño. Y ahora, tum, tum, tum. Parece el latido de un corazón. Nadie más supo de ella. Cualquier búsqueda fue en vano. Había desaparecido. La casa se alquiló varias veces más, pero los inquilinos se iban. Algunos escuchaban un lamento lejano, otros un ruido como de rasguños en las paredes. Después ya fue imposible volver a rentarla. Había goteras hasta en los lugares por los que no pasaba ningún caño. Entonces fíjense que acá hay cosas que suceden en la imagen que no se explican en el texto. Entonces, esa es una de las claves de la historieta. Para que la historieta funcione, tiene que haber una buena interacción entre imagen y texto. Por ejemplo, donde dice, nadie supo más de ella, nadie más supo de ella, el personaje, ahí los espectadores o los lectores de la historieta, estamos siendo testigos de cómo esa persona es tragada por la pared, ¿no? Después también el guionista no me había puesto qué era lo que querían cada una de las imágenes. Eso lo decidí yo. Hay guionistas que prefieren sí explicarle exactamente al ilustrador o al dibujante qué es lo que quieren mostrar, pero en mi caso yo tomé las decisiones. Después esto de acá abajo de las goteras, yo fui la que decidió que los ojos fueran los que estaban llorando, ¿no? Y acá les voy a mostrar cómo recibí yo el texto y cómo lo fui partiendo. Porque por ahí les sirve para cuando tengan que ustedes hacer lo propio con su historieta. Entonces, estuvo toda la tarde intentando convencerme. Lo decía una y otra vez. Somos lo que comemos. Hasta que su insistencia y mi desidia dejaron de fingir que se entendían. Mis manos destruían sobres de azúcar y jugaban a acumular su contenido en montañas simétricas. Cuando ella comenzó a germinar, me levanté cacareando y me perdí entre la muchedumbre de las calles picoteando talones y tratando de evitar que me pisaran las alas. Entonces, este es el relato que me pasó el escritor. Yo lo que hice fue partir el texto en 8 viñetas, ¿no? Fíjense que abajo ya separé las 8 viñetas. Después hice el boceto, ¿no? Que es un boceto también, así nomás. Primero lo hice en lápiz, después lo pasé. Ahí fíjense que lo que estaba, utilicé los globos de diálogos para mostrar obviamente las partes en las que los personajes hablan. Utilicé estos rectángulos para poner la voz en off del narrador. Y después, bueno, lo que pasa en el texto, que es que el personaje se transforma en una gallina, lo muestro en el dibujo, ¿no? El único signo de que se convierte en una gallina lo dice cuando dice que se levantó cacareando. Y acá lo pasé a la tinta, ¿sí? Este es el trabajo de entintado, que en este caso lo hice con tinta china y con algunos marcadores finitos para hacer las distintas líneas. Y después lo pasé a color, que trabajé con una paleta de color limitada, de naranjas, marrones, amarillos. Ahí se ve muy claro como cuál es el proceso, ¿no? División del texto,
después bocetos, después entintado y después color. Entonces, ahí veo que hay un montón de cosas que pusieron. Me gustaría contestarle la pregunta a Mariano, que dijo, no sé si ya se fue o si está, pero dice, si bien un autor puede haber seguido los pasos de sinopsis argumental, guión, storyboard, en la segunda etapa puede ocurrir que el proceso de la trama se estanque. ¿Qué recomendaciones les darías a los autores? Bueno, como yo decía, la historieta es una secuencia de imágenes que tiene que producir cierto mensaje o cierta narración. Entonces es muy importante que si ustedes se estancan en alguna parte del relato, ahí está justo Mariana. Si ustedes se estancan en alguna parte del proceso, a mí lo que me sirve siempre es como compartir con otros lectores, ¿no? Agarrar y mostrarle el trabajo a otras personas, que pueden ser personas que dibujen y que conozcan del lenguaje de la historieta, y también pueden ser personas que no conozcan el lenguaje, que sean, por ejemplo, no sé, una abuela, un primo, como buscar lectores, y en ese proceso van a aparecer las dificultades de lectura, si es que hay algo que todavía no está del todo claro. Hola Mariano. No sé si estás, pero estoy tratando de contestar tu pregunta. Una posibilidad es esa, buscar lectores. Otra posibilidad es dar un paso atrás, ¿no? Y volver a la parte de boceto. Como retroceder un poquito, volver a bocetar y rehacer alguna página. En este caso ustedes tienen que hacer historietas breves, ¿no? Como máximo son 5 páginas. Entonces, para mí mi consejo es que si van a bocetar, que tengan el boceto de las 5 páginas decidido. Específicamente sabiendo dónde va a ir cada texto, en qué parte, para organizarse bien y que después no haya como este tipo de inconvenientes más adelante. Mariano, ¿te pasó alguna vez a vos de quedarte estancado en alguna parte del proceso? No sé. Muchas veces te pasó eso. Sí, para mí, si no es fácil hacer historietas, está buenísimo empezar de a poco, hacerlas lo más corto posible. Pueden probar con una historieta de 1 página o de 2, inicialmente, como para practicar. 2 páginas está buenísimo para mí. Se puede desarrollar una pequeña historia en 2 páginas. Entonces, ir haciendo intentos cortos, como proponerse objetivos no muy ambiciosos. Igual hasta 5 páginas me parece que nada, se pueden planificar perfectamente. Hola Lucas. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? ¿Algo que me quiera contar de su proyecto? Perdón, yo lo que quería decir es que hablo para comentarles que... ahí se me puso la cámara, bueno, no sé, ahora arrancar. Sí, ahí te veo. Ah, genial. Que se pueden desmutear y pueden hablar, obviamente, o sea, por si... Digo, el chat puede estar para las preguntas, pero si no también ahora que aprovechen el momento, si quieren, de desmutearse, de prender su cámara y charlar más uno a uno, así van despejando las dudas que tengan, lo que necesiten. Bueno, y Mariana escribió algo en el chat. Ahí Mariano me escribe en el chat.
Dice, la pregunta también viene al lado de las primeras historias. La mayoría piensa en una saga, y esta saga con muchos capítulos, pero de pronto, si bien se siguen los pasos, cada tanto en varios momentos uno puede estancarse. Sí, la historieta es, cuando se trabajan historietas muy largas, son procesos sumamente dificultosos. Yo te digo, para mí el trabajo de comunidad de dibujantes es muy importante. Yo me junto con colegas para conversar sobre esto, ¿no? Y también encontrar otros chicos o chicas que hagan lo mismo que nosotros y con los cuales podamos compartir estos momentos de desesperación o de que hay algo que no está funcionando. Me parece que es súper importante. Fíjense que trabajar a veces en una historieta larga, las que nosotros consumimos, las novelas gráficas o las sagas de superhéroes, son historietas que toman años y años y años de trabajo. Como una novela gráfica puede tomar 2 a 3 años de trabajo. En el medio seguramente va a haber varias crisis. En este caso, para este concurso, tenemos un objetivo mucho más chiquito, son 5 páginas máximo, ¿no? Podemos planificarlo perfectamente, podemos ensayarlo y volver a repetirla si nos sale mal, si queremos corregir algo. Me parece que está bueno. Por eso es muy importante hacer la sinopsis primero. Escribir la historia, que la historia no abarque más que una carilla, ¿no? Me parece que eso es un buen punto de partida. Si escribimos 5 carillas de Word, va a ser muy difícil que eso después se traslade a 5 páginas de historieta. Me parece que máximo una carilla de Word o menos, y que eso después lo podamos desarrollar en máximo 5 páginas de relato secuencial. Sí, es verdad que como dibujantes tendemos a pensar en grande, pero está bueno ponerse objetivos chicos, decir, bueno, voy a hacer una historieta corta, e ir ensayando la narrativa. Me parece que está bueno como ponerse pequeños objetivos, y este concurso me parece que tiene un objetivo muy claro, muy realizable, aun si es la primera vez que hacemos una historieta. Alguien preguntaba sobre alguna fecha de entrega o todo eso, lo pueden hablar directamente, lo tienen que hablar directamente con sus referentes provinciales, que son los que tienen el cronograma de la fecha. Lo que sí les sugería ahí es que pueden bajarse igual por cualquier duda de bases. Las bases están en esa página que dejan en chat, juegosevita.cultura.gov.ar, y ahí se lo pueden bajar y pueden aclarar dudas con respecto a las bases. Pero bueno, de fechas y todo eso, al referente provincial específicamente. Cada uno maneja su propio cronograma. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Alguna consulta? ¿Tienen algún proyecto que ya piensen que podrían presentar? Hola. Hola. A mí me quedó, no sé si una duda o preocupación, de que tiene que ser una sola persona, un solo participante. Como que el dibujante tiene que... No hay guionista. O tiene que ser guionista dibujante. Eso que lo conteste más Signe, porque yo no estoy en la organización del concurso, pero por lo que leímos recién, viste que yo leí decía eso. Sí, igual eso de nuevo, lo pueden ver en las bases, pero está especificado de ese modo, en las bases es de ese modo. Cualquier cosa, igual pueden escribir, hay un mail de referencia por si tienen alguna otra duda en algún otro momento, pero siempre todo lo que sea dudas también con respecto a las bases ahí, o los formatos, bueno, de todas las categorías, obviamente, y fechas coordinadores.
bueno, igual si tienen más dudas, ahora aprovechen más dudas con respecto quizás a cuestiones que se charlaron hoy, que estuvo re buena en la presentación de Mariana y todo, cómo fue pasito por pasito, fue súper ordenado, pueden tirar ahora, estamos en esa. Y dime, ¿cuál es el lema del concurso este año de los juegos? Ya te digo porque tengo la cabeza en 30 cosas. Porque eso está bueno saberlo, eso es el tema, digamos, que puede ser el disparador para presentar. Construyendo identidad cultural, si no me equivoco. Pero no quiero decir mal la palabra, Ah, por las dudas. ¿no era diversidad, puede ser? Identidad o diversidad, bueno, una de esas. Diversidad. Es diversidad. Bueno, es súper amplio igual, me parece, como que da para hacer varias cosas. Me parece que también eso, pueden pensar en algo autobiográfico, en algo personal, o también pueden irse a algo totalmente ficcional. Pueden pensar en personajes humanos o pueden pensar en personajes antropomorfos, en distintos géneros, ¿no? Tienen el humor para explotar, pueden hacer algo de terror, digamos, siempre y cuando se enmarque dentro de el área temática que se está planteando, que es diversidad cultural, que es un montón, digamos, súper amplio. No sé cómo contar una historia alrededor de eso, ¿no? Que me parece una linda oportunidad. Sí, la palabra diversidad da mucho, como que Sí, da mucho para, desde muchos puntos está la palabra cultural después, pero da mucho para hacer, da mucho para crear. Sí, totalmente. Bueno, yo estoy para contestar cualquier inquietud técnica o en relación al proceso de una historieta. Cualquier cosa, recomiendo muchísimo esos 2 libros que, digo, están circulando. No tengo mucho poder de decirlo porque, digamos, son libros que son importados y que es difícil de conseguirlos en papel. Están circulando por ahí y hay material en internet de este dibujante que se llama Scott McCloud. Lo voy a anotar en el chat para que se lo... son como unos manuales muy claros y muy amenos de historieta. Y que tienen como un montón de herramientas para elaborar. Hay hay uno que se llama Entender el cómic, que es más teórico, que habla mucho sobre, bueno, la historia del cómic y todo esto que hablamos de las transiciones entre las viñetas. Y hay otro que se llama Dibujar cómics, que es mucho más práctico y que tira muchos consejos de cómo dibujar el rostro humano, expresiones, acciones, cómo dividir la página, cuestiones técnicas después de aplicación de color. Están muy buenos y son muy aptos para adolescentes, me parece que están muy bien. Y bueno, y ojalá que esta nueva categoría se amplíe y tenga como muchos participantes y que año a año aparezca más, porque es muy importante tener concursos de historieta. Generalmente es un área que no está muy valorada dentro de los espacios institucionales, o está en otras, se las considera como un arte menor, y realmente me parece como una instancia de expresión artística y de comunicación que se puede aprovechar, digamos, en muchos niveles, a nivel educativo, a nivel, nada, en las redes hay un montón de historietas cada vez más, Instagram está lleno de viñetas, se está utilizando muchísimo para comunicar cuestiones informativas también, entonces ojalá que esto los anime a que les pibes se presenten y que generen y que pongan su voz en viñetas, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, exactamente, como dijiste recién, también como es una categoría nueva, nada, es cuestión de ir también sosteniéndola entre todos
y animándola, ¿no? Fogoneándola a que siga y a que vaya creciendo, como ha pasado con otras categorías a lo largo de los años. Entonces, bueno, eso también como es un momento como de florecimiento de la categoría, ¿no? Como que está en esta, como lanzando los primeros brotes, y nada, contentos de que haya primeros brotes ahora acá, y que más la gente se vaya presentando. Coméntenlo con gente que también ustedes conozcan que les pueda interesar, eso es súper importante. El boca en boca nos ayuda un montón, porque a veces la gente no sabe que están o no sabe que existen, y si bien hay comunicaciones oficiales y les cordis cada uno tiene esa línea para tirar comunicación oficial de cuáles son las categorías y todo, el boca en boca es como algo que nunca falla, así que en ese sentido pueden también comentarlo. Así que bueno, eso. Si no tienen ninguna pregunta más, podemos ir cerrando si querés, como quieras. Bueno, eso, gracias a todos por escuchar y pónganse a dibujar, que bueno, que es una buena oportunidad. Y háganlo en grupo, compartan con amigos, muéstrense lo que hacen. Me parece que es eso, es una disciplina que requiere un poco de esfuerzo, porque requiere cierta planificación y cierta claridad en el relato. Entonces está bueno como compartirla y poder, y también leer muchas historietas. Es un país de grandes historietistas, la Argentina, tenemos un montón de talentos y hay historietas circulando en las redes, hay mucho cómic digital, entonces lean mucho, inspírense y a dibujar. Gracias por todo. Buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Que tengan un fin de semana. Ahí estamos. Ahí estamos, sí, estaba poniendo en sala de espera a los otros, pero si los elimino parece como que los denuncio. No quería denunciar. Voy a parar la grabación un momento.